revelando a los ángeles la verdad divina y transformadora oculta en la Sagrada Escritura. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. En medio de la oscuridad que envolvía a Jerusalén, en el tiempo del exilio babilónico, Daniel se encontraba en una profunda angustia. Su corazón estaba turbio, sintiéndose como una hoja arrastrada por el viento en una tierra ajena. En un mundo donde la desesperanza impregnaba cada rincón, los muros de la ciudad susurraban historias de un pueblo desolado. El que había sido elegido por Dios parecía olvidado. Daniel buscaba fervientemente a su Creador, dedicándose a oraciones constantes y un riguroso ayuno durante 3 semanas, anhelando respuestas sobre visiones que perturbaban su alma. Las tardes se volvían cada vez más sombrías, y el sol poniente teñía el cielo de rojo, reflejando la desesperación de un pueblo. Fue en uno de esos momentos de profunda meditación cuando una luz brillante descendió sobre él, envolviéndolo en un resplandor celestial. Ante sus ojos apareció un ángel del Señor, majestuoso y deslumbrante, cuya presencia llenó la habitación con un aroma celestial. La voz serena del ángel apaciguó el temblor del corazón de Daniel, revelando que había venido en respuesta a sus súplicas. No obstante, un miedo nuevo se apoderó de su ser cuando el mensajero habló de un gran conflicto espiritual que se libraba en las alturas. Desde el primer día que oraste, comenzó el ángel con dulzura, tu palabra fue oída. Pero he sido retenido por el príncipe del reino de Persia, y así tuve que luchar para llegar hasta ti. Las palabras de aquella poderosa criatura resonaban como un eco en la habitación, revelando la vasta lucha espiritual que ocurría más allá de lo visible. El ángel continuó explicándole que su oración había sido el conducto por el cual Dios enviaba ayuda celestial. La persistencia de Daniel y su fe habían abierto puertas que parecían cerradas. A medida que el mensaje se desplegaba, Daniel se dio cuenta de que más allá de ser un simple profeta, era un intercesor en medio de una lucha espiritual que afectaba a toda su nación. Las palabras del ángel, llenas de promesas sobre la reconstrucción de Jerusalén y los planes redentores de Dios, todo enmarcado por un pacto eterno, encendieron la llama de esperanza en su corazón. Sin embargo, la advertencia también era clara: vendrían días difíciles, y su pueblo enfrentaría juicios por su desobediencia. Mientras el ángel se preparaba para partir, sus últimas palabras dejaron en Daniel un profundo sentimiento de responsabilidad. Tu oración ha sido escuchada, pero el camino es arduo. La revelación de su monumental tarea se alzó como un faro en la oscuridad, iluminando el futuro incierto de Israel. Daniel, lleno de una inquietud reverente, miró hacia el horizonte de Jerusalén. El peso de su revelación era palpable. Estaba ante la llamada divina a actuar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las murallas de Jerusalén, aún en su desolación, comenzaron a cobrar vida en la mente de Daniel, y la sensación de un propósito mayor empezaba a tejerse en su entendimiento. Martillando su pecho, la interrogante se manifestaba: ¿podrá enfrentar lo que se avecina? ¿Sostendrá su fe en medio de la prueba, cuando y cómo la oscuridad intensifique su presencia? Un misterio se abría ante él, mientras el eco de la lucha espiritual resonaba en su interior, y un llamado divino se dibujaba en el horizonte. La historia de Daniel recién comenzaba a revelarse, dejando un anhelo insaciable en el corazón de aquellos que buscan a Dios. Daniel se encontraba en el lugar de la angustia, con su corazón inundado de un renovado sentido de propósito.
Mientras las sombras se alargaban y la noche se cernía sobre Jerusalén, las palabras del ángel aún resonaban en su mente como un eco eterno. El camino es arduo. Sin embargo, la luz de la esperanza encendida por las promesas de Dios desafiaba la oscuridad que lo rodeaba. La ansiedad de Daniel crecía, paralela a la certeza de que su vida estaba entrelazada con el destino de su pueblo. Alzó su mirada hacia el templo en ruinas, un lugar que alguna vez había sido el centro de la adoración y el sacrificio. ¿Qué hará el Señor en estos días oscuros?, se preguntaba, mientras una profunda convicción lo invadía. Sin embargo, la visión de lo que debía hacer se tornó más y más clara. Así, se preparó para su nueva misión. En la quietud de la noche, Daniel se sumió nuevamente en oración, clamando a su Dios con fervor renovado, buscando sabiduría y claridad. «Oh Señor, ¿cómo puedo ser instrumento en tus manos en este tiempo de prueba? ¿Qué deseas que haga para reconciliar a tu pueblo contigo?» Mientras oraba, la visión del ángel se manifestaba de nuevo ante sus ojos, y comprendió que la batalla espiritual que había presenciado no terminó, sino que cada oración era un ladrillo en la muralla de la fe que se levantaba por el pueblo de Israel. Una palabra poderosa susurrada en su interior lo impulsaba: «Intercede». El ángel le había otorgado un acceso a la presencia de Dios, y cada susurro de su corazón era una ofrenda. En su espíritu ardía un deseo de cambiar el curso del tiempo, de clamar por la restauración y la liberación. Con cada día que pasaba, su ayuno lo acercaba más a la esencia de Dios, fortaleciendo su misión divina. Mientras tanto, en las alturas espirituales, la tensión entre las fuerzas del bien y del mal se intensificaba. El príncipe de Persia aún se oponía a los planes de Dios, y los ángeles guardianes de Israel se preparaban ante un inminente enfrentamiento. El cielo estaba alerta, cada ángel en su lugar, aguardando las súplicas del intercesor humano que luchaba en la tierra. La revelación de su papel trascendental se cernía sobre él como la luz del sol al amanecer. Daniel decidió no ser vencido por el miedo o la duda, sino que, armado con las verdades divinas, se incorporó en el poder que Dios le había otorgado. «Levántate, oh Jerusalén», clamaba su voz en sus oraciones. «El Dios de mis padres está contigo. No temáis, porque el Señor restaurará la gloria de su nombre». Con el paso de los días, su espíritu se fortalecía y su dependencia del Señor se hacía evidente. Una noche, mientras buscaba la cara de Dios, una visión extraordinaria se presentó ante él. Multitudes de sombras se agolpaban a su alrededor, sombras que representaban el miedo, la desesperanza y la traición. En la visión, vio a líderes de su pueblo que temían arriesgarse a enfrentar la realidad de su situación. Sin embargo, entre ellos, un pequeño grupo emergía, sus rostros iluminados por una luz celestial. Eran aquellos que habían decidido permanecer fieles. De pronto, la atmósfera cambió. Vino un viento poderoso e hizo que las sombras retrocedieran, dejando al descubierto la gloria que aguardaba a aquellos que se mantenían firmes en la fe. Era un recordatorio de que, aunque las circunstancias fueran adversas, el propósito de Dios prevalecería. Daniel, con su corazón palpitando, comprendió que el propósito de su intercesión era crucial no solo para su propio destino, sino para el futuro de su nación. Con cada oración, él contribuía a la guerra espiritual que se libraba por el pueblo de Dios. Pero lo que vendría a continuación, reflexionó, sería aún más grandioso y divino de lo que los ojos pueden ver o los corazones pueden imaginar. La revelación de la continua lucha y la eventual victoria resplandecía ante él, y el propósito soberano de Dios comenzaba a desplegarse en una sinfonía celestial de promesas de liberación que resonarían por generaciones. En el alba de un nuevo día, el cielo se vestía de tonos dorados, y Daniel, con el corazón vivo de expectativa, no podía despojarse de la urgencia que impregnaba su ser. La noche anterior había sido una lucha en su espíritu, y el eco de la voz del ángel aún danza en su memoria. «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Daniel 10:12. Con renovada resolución, Daniel se dirigió a las ruinas desmoronadas del templo.
Sabía que allí estaba el corazón mismo de su pueblo, y cada ladrillo caído era un recordatorio del pacto roto que debía ser restaurado. Oh Señor, suplicaba en su oración, reúne a tu pueblo disperso, que tu gloria vuelva a habitar en este lugar. Mientras su voz se elevaba al cielo, un temblor sutil recorrió la tierra, y Daniel sintió la atmósfera cargarse. Era la certeza de que lo celestial y lo terrenal estaban en un delicado equilibrio, y que su clamor resonaba en lo alto. De pronto, una luz intensa se deslumbró ante él, y el ángel de la revelación, el mismo que había visitado previamente, se presentó nuevamente. Daniel, dijo con una voz que parecía abarcar los ecos del tiempo, he venido a traerte una verdad que transformará no solo tu vida, sino el destino de tu pueblo. La batalla que has presenciado es mayor de lo que imaginas, y el cielo aguarda el resultado de tu intercesión. El ángel extendió su mano y le mostró una vista impresionante. Como un mural en movimiento, se desplegaron ante sus ojos las escenas de pueblos que luchaban entre la luz y la oscuridad. El príncipe de Persia estaba de pie entre nubes de tormenta, trenzando resistencia a la voluntad divina. Pero a su alrededor, los ángeles de Dios estaban en lucha, brillando con un poder celeste, preparados para actuar en respuesta a las oraciones de los fieles. Daniel, abrumado por la magnitud del conflicto, preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puede mi voz, al ser tan débil, afectar el cielo? El ángel sonrió, su rostro repleto de compasión. Que jamás dudes del poder de tu oración. Cada súplica es como un fuego que consume la oscuridad, y en cada lágrima que has derramado hay un destello de luz que quiebra las cadenas del cautiverio. Las promesas de Dios son firmes y no retornan vacías. Isaías 55:11. Mientras el ángel hablaba, Daniel sintió como si su ser se llenara de una nueva unción. Esperanza y poder se entrelazaban en su corazón, y comprendió que su misión no solo era interceder, sino también movilizar a su pueblo. La restauración no llegaría solo a través de oraciones, sino mediante un llamado a la unidad y la fe. Quiero que hables a los de tu pueblo, continuó el ángel, que fortalezcan sus corazones y se aferren a la esperanza. El tiempo de la liberación se acerca, y cada uno debe estar listo para el despliegue de la gloria del Señor. Con ese mensaje ardiente grabado en su alma, Daniel se preparó para regresar a su pueblo. En su mente flotaba una verdad inesperada. La restauración no era solo un evento físico, sino una transformación del corazón. Mientras se alejaba del templo, una sensación de inminente revelación llenó el aire. Un nuevo destino aguardaba detrás de las sombras. ¿Qué más revelará el Señor?, se preguntó mientras su corazón palpitaba con la anticipación de lo que estaba por venir. Algo cernía no solo en el cielo, sino en el mismo corazón de Israel. Y Daniel supo que debía estar listo para presenciar el cumplimiento de promesas antiguas. Los preparativos están en marcha, reflexionó. Había llegado el momento de la intervención divina. Las puertas del destino se abrirían y la restauración de Israel podía estar más cerca de lo que imaginaba. Mientras el sol ascendía en el horizonte, Daniel sintió una oleada de determinación cruzar su ser. Caminaba con pasos firmes hacia la congregación de su pueblo, donde las gentes, dispersas por las penurias del exilio, esperaban su voz. Recordó las palabras del ángel: fortalezcan sus corazones y se aferren a la esperanza. Esta era su misión y debía cumplirla. Llegando a la plaza, se encontró con rostros cansados, marcados por la tristeza y la desilusión. Niños jugaban en la tierra polvorienta, pero su risa era un eco lejano de la alegría que alguna vez habitó en Jerusalén. Daniel, sintiendo la carga en su pecho, se alzó en medio de ellos. Con su voz resonante, llamó a la atención de todos, comenzó a hablar. «Oh Israel, pueblo de Dios, no temáis, porque el Señor ha oído nuestras súplicas. La luz de su gloria se aproxima, la restauración ya ha comenzado. Aunque el príncipe de Persia mienta en su oscuridad, el Rey de Reyes está en control.
La batalla no es nuestra, sino de Dios, y Él peleará por nosotros. Éxodo 14:14. Las palabras de Daniel comenzaron a infundir esperanza en el corazón de las multitudes. Susurros de asentimiento fluyeron entre la gente. Vieron en su mirada no solo un hombre, sino un mensajero divino. Debemos unirnos, continuó Daniel, porque la fuerza de nuestro clamor puede resquebrajar las puertas del cautiverio. Caminemos juntos en fe, y el Señor enviará ayuda desde las alturas. Mientras compartía su visión, la atmósfera se intensificó. Un murmuro corrió a través del pueblo, pues el espíritu de unidad comenzaba a descender. Sin embargo, la duda aún acechaba en algunas mentes. Una anciana salió entre la multitud, sus ojos llenos de preocupación. ¿Cómo podemos confiar en un futuro que ha sido despojado de nosotros?, cuestionó con voz temblorosa. ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas que nuestros padres conocieron? Daniel, comprendiendo el peso de su lamento, respondió con ternura. La fidelidad de Dios no se ha desvanecido, su amor nunca ha cambiado. Él ha prometido que, aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra permanece. Isaías 48. Tu historia no ha terminado, y a través de nuestras lágrimas, una nueva canción está siendo tejida en el cielo. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una luz radiante iluminó a Daniel y a su pueblo, como si el esplendor de la gloria de Dios descendiera sobre ellos. Algunos comenzaron a llorar, no de angustia, sino de gozo al ver la verdad del amor divino manifestarse en sus corazones. Aquí estoy, yo y los hijos que el Señor me dio, continuó. Seremos como señales de la esperanza en medio de un mundo quebrantado. Caminemos, unidad de corazón, y proclamemos la grandeza de nuestro Dios. En ese instante, un viento sobrenatural sopló entre ellos, levantando iniciativas de fe y promesas cumplidas. Algo trascendental estaba sucediendo. El aliento de Dios llenó la atmósfera, trayendo vislumbres de un futuro redentor. Con la voz de uno solo, el pueblo se unió en oración, pidiendo la restauración, la liberación y el cumplimiento de la promesa. Sus corazones ardían en ferviente intercesión, y así la guerra en el cielo comenzó a volverse vibrante en la tierra. Sin embargo, mientras Daniel observaba los rostros de su comunidad, sintió un leve estremecimiento en su espíritu. Algo más estaba ocurriendo, una revelación que iba más allá de lo que habían visto hasta ahora. En ese instante, el ángel de la revelación apareció nuevamente, con una expresión solemne. Daniel proclamó: «Lo que has iniciado es solo el comienzo. La restauración de Israel es parte de un plan mayor y más profundo de Dios. Escucha ahora, porque lo que se manifiesta no solo tocará a tu pueblo, sino a las naciones enteras». El aire se colmó de anticipación. La verdad divina pugnaba por ser revelada, y Daniel, junto a su pueblo, se preparaba para recibir el asombroso diseño que el Creador había tejido alrededor de ellos. ¿Cuál sería el siguiente paso de los propósitos eternos de Dios? La espera de la respuesta llenaba el ambiente con un profundo sentido de misterio. Las palabras del ángel resonaron en el corazón de Daniel como un eco celestial. La multitud, aunque incesante en su clamor, quedó sumida en un profundo silencio, a la espera de la revelación que vendría. El cielo parecía contener el aliento, entregando a cada alma la gravedad del momento. Daniel sintió el poder de la presencia divina fluir a través de él, envolviendo a todos como un manto de luz. «¿Qué revelación traes, oh mensajero del Altísimo?», preguntó Daniel, su voz entrelazada con fervor y ansiedad. Con un gesto ceremonial, el ángel alzó una mano y un brillo resplandeciente iluminó su figura, trayendo claridad a la confusión. «Los tiempos han llegado», respondió el ángel. La intervención de Dios sobre la historia no se limita a una sola nación, sino que las puertas de su promesa se abrirán para toda la humanidad. El Dios que eligió a Israel alimentará su plan desde las raíces hasta las ramas. Escucha cuidadosamente, porque lo que estás a punto de oír será el augurio de una nueva era.
La restauración será acompañada de juicio y de gracia. El mundo cambiará como un río que fluye con poder. Los corazones en la multitud palpitaron violentamente al escuchar la voz del mensajero. Una mezcla de temor y esperanza recorrió sus venas. Daniel se encontró con los ojos de aquellos que lo rodeaban, buscando sustento en su mirada tranquila. «La voz de Dios es nuestra guía», murmuró él, «su voluntad es nuestro refugio». El ángel continuó, «Un hijo nacerá de una virgen, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros». La atmósfera vibró con la carga de estas palabras. Palabras proféticas. Él llevará sobre su hombro el peso del mundo y traerá paz a las naciones. Pero habrá un costo. Serán necesarios tanto sacrificio como sufrimiento antes de la gloriosa resurrección. Cada lágrima, cada clamor de su pueblo no será en vano, pues en el plan de redención todo se unirá en Cristo, el fundamento de la esperanza eterna. La revelación agitó a los presentes, la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre, creando un nudo de expectativa. Daniel sintió un aliento fresco recorrer su ser, una convicción nueva llenó su corazón. El llamado a la unidad no solo era para su pueblo, sino para el mundo entero. Debemos prepararnos, convocó Daniel a la multitud, a vivir conforme a esta revelación. Debemos ser luz en la oscuridad, porque la esperanza que nos fue prometida no es solo nuestra, sino el agua que ha de saciar la sed de toda la creación. Romanos 8:19. El ángel desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando una estela de gloria que iluminaba los rostros de los fieles. Daniel percibió un nuevo ardor en su espíritu, una urgencia por proclamar lo que había escuchado. Mientras el pueblo comenzaba a murmurar con entusiasmo, él se dirigió nuevamente a ellos. Los días de sufrimiento están siendo transformados en días de gloria. Confiemos en su promesa de redención. Esta es nuestra ocasión de levantarnos y ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Pero mientras su discurso aumentaba, un súbito susurro en su interior lo inquietaba. La custodia de la verdad que acaba de recibir también traía consigo la responsabilidad de lo que vendría. Un fuerte eco resonó en su mente. ¿Cuál sería el destino de Israel a la luz de esta nueva verdad? ¿Cómo responderían las naciones cuando el Mesías se revelara? El tiempo se acercaba y el cielo comenzaba a prepararse para derramar un nuevo capítulo en la historia de la redención. Con el corazón palpitante, Daniel sabía que, aunque el camino pudiera ser tenebroso, la luz de Dios pronto se manifestaría sobre todos aquellos que claman a Él. La divina intercesión había comenzado y la pregunta persistía en el aire. ¿Cómo se manifestará el plan soberano de Dios? ¿Qué otras maravillas están por ser reveladas a su pueblo? La espera se tornaba cada vez más intensa, mientras el destino se entrelazaba en el tejido eterno de su promesa. La multitud todavía vibraba con la gloria reciente de la revelación, y Daniel, con su corazón ardiendo en ferviente devoción, se sintió llamado a subir a un púlpito improvisado, donde cada ojo se posó en él, esperando la continuación de la voz que había iluminado su camino. «No temáis», comenzó a declarar Daniel con voz resonante, «pues el tiempo de la restauración está madurando como el fruto en su estación. En un futuro que Dios ha preordenado, se manifestará un nuevo pacto, no solo para Israel, sino para todos los pueblos que habitan la tierra. Como está escrito, «He aquí, vienen días», dice Jehová, «en que haré un nuevo pacto». Jeremías 31:31. Este pacto será una obra de transformación que renovará la conciencia y el corazón del hombre, para que amemos y busquemos a nuestro Creador. Sus palabras, cargadas de la autoridad divina, encendieron una chispa de expectativa generalizada. La multitud se sumió en un profundo silencio, absorbiendo cada frase como si fuera alimento sustancioso. Pero en lo más profundo de su ser, Daniel sentía la presión de un misterio que necesitaba ser revelado. Un ímpetu de urgencia le llevaba a escudriñar las Escrituras con más fervor.
No olvidemos, continuó, que la esperanza que se nos ha prometido será precedida por el fuego de prueba. La perfección divina debe ser refutada y forjada a través del sufrimiento. Así como el oro es purificado con fuego, la fe del pueblo de Dios será refinada en la adversidad. La palabra del Señor nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Estamos dispuestos a soportar el sufrimiento por la gloria que viene con el nuevo amanecer? Un murmullo de aceptación recorrió las filas de la multitud. Las miradas se encontraron llenas de determinación y valor. Daniel percibió ese espíritu colectivo, un anhelo por un futuro que estaba más allá de la comprensión humana. Entonces el cielo se tornó sombrío, como si los elementos mismos temieran lo que estaba por venir. Nubes densas se arremolinaron y un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro de la gloria celestial. Es en este momento, pueblo del Señor, que la voz de Dios se hace aún más clara. El aire se llenó de un poder palpable, como si cada palabra brotara de los mismos labios de Jehová. El Mesías, el esperado de las naciones, viene con la intención de cumplir lo que se ha dicho a través de los profetas. Y así dice el Señor: en aquel día plantaré entre ellos una cepa de justicia. Ezequiel 34:29. Este remanente será un símbolo de vida, un testimonio para las generaciones venideras. Justo entonces, Daniel se dio cuenta de que no estaba solo. El tiempo de la revelación iba más allá de su propia comprensión. Otros profetas, otros hombres y mujeres de Dios también sentirían el peso de la gloria como él. El Espíritu Santo comenzaba a moverse en medio del pueblo, trayendo a la memoria todas las promesas pasadas. Las naciones serán atraídas a la luz de este nuevo amanecer, afirmó Daniel, pues en él será revelada la plena manifestación del amor y la justicia de Dios. Clama y gritaré a las naciones, porque Jehová hará grandes maravillas por el pueblo que le pertenece. Y ustedes, hijos de Israel, no deben temer, porque la promesa está escrita en su corazón. Con cada palabra, el eco de la verdad se fue haciendo más fuerte, resonando en las mentes de los que escuchaban, mientras los cielos se llenaban de un miedo reverencial. Daniel, sintiéndose completamente respaldado por la voz del Altísimo, finalizó: Recuerden entonces que no es simplemente un nuevo capítulo, es el giro divino en el tejido de la historia que prepara el camino para el Rey. Escuchen, porque la próxima revelación estará marcada por el cumplimiento de lo que aún no hemos comprendido. El susurro del cielo se manifiesta. Estén atentos, porque lo que estoy a punto de hacer es un misterio que transformará a todos los pueblos. ¿Quién podrá permanecer firme ante lo que está por venir? La multitud estaba en profunda contemplación. Las palabras de Daniel se aferraban a sus corazones, cuando un brillo resplandeciente pareció manifestarse entre ellos. En ese instante, la atmósfera vibró con una intensificación de lo divino. Daniel, con la mirada fija hacia el horizonte, sintió que el Espíritu lo presionaba aún más para revelar lo que estaba oculto ante sus ojos. «Escucha, pueblo de Dios», dijo con fervor, su voz reverberando entre las columnas de piedra. «He aquí, los cielos se abren, y los ángeles de Jehová han sido enviados a ministrar y a revelar. La palabra nos dice: los ángeles son ministradores, enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación». Hebreos 1:14. Esta es la hora en que lo celestial se encuentra con lo terrenal, y las visiones de Dios se despliegan ante nosotros. Mientras pronunciaba estas palabras, el aire se cargó de un simbolismo profundo. La luz parecida a un relámpago titilaba por encima de la multitud, y miradas ansiosas se levantaron al cielo. Daniel, sintiendo el calor del fuego divino fluyendo dentro de él, continuó: «No debemos temer al mensaje que ha de venir, porque es un mensaje de vida.
Aquel que está por llegar traerá consigo la salvación, y los ángeles darán testimonio ante las naciones. Un murmullo de curiosidad y asombro atravesó la multitud. Los corazones palpitaban con anticipación, y preguntas incesantes llenaban sus mentes. ¿Qué nuevo acontecimiento está por ocurrir? ¿Cómo será nuestra respuesta al llamado del Altísimo?, se preguntaban, mientras el viento soplaba con fuerza, como si la misma creación estuviera a la espera. Se acerca un tiempo de separación, donde los fieles serán sostenidos y los que resisten la verdad serán llevados a juicio, dijo Daniel, levantando su voz en advertencia. El Señor ha hablado de su día de vindicación. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Zacarías 3:8. En ese día glorificará a los humildes y confundirá a los que se confían en su propia justicia. La impresión de temor reverente se apoderó de la multitud al conocer que la venida del Mesías no sería un evento común. Daniel, sintiendo el poder del mensaje sobrio que debía compartir, añadió: la transformación que promete este nuevo pacto será precedida por un tiempo de pruebas. Tal como el oro es puesto a prueba por el fuego, cada uno de ustedes será refinado. Pero, ¿qué debe abstenerse el corazón para poder ver esa gloria venidera? Las pasiones estallaron mientras algunos comenzaban a llorar, reconociendo que quizá no estaban preparados para tan gran evento. Daniel vio las lágrimas de arrepentimiento y ferviente súplica, y su corazón se conmovió. Pueblo de Israel, clamen a Jehová. Devuélvanme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. La puerta a la gloria está abierta, pero requiere de corazones dispuestos a someterse al Rey de Reyes. Al resonar esas palabras, una luz intensa surgió desde lo alto, y aplausos ensordecedores acompañaron el ascendente clamor de la multitud. Daniel, contemplando el altar de cielos, percibió una nueva revelación en su espíritu. Escuchen más, continuó con voz fervorosa. Este es solo el principio, pues los días que vendrán serán marcados por la restauración, donde cada corazón será tocado por la gracia. Porque así dice el Señor, por esta manera será con mi pueblo. Isaías 44:3. El aire resonó con la autoridad del Padre, y la multitud se conmovió aún más. Pero aquí es donde se revela lo escondido. Y sucederá que en los últimos días el monte de la casa de Jehová será establecido sobre la cumbre de los montes. Miqueas 4:1. Este es el misterio que transformará a todos los pueblos. Estén atentos, porque el reloj de Dios está marcando una nueva hora. Y lo que está por venir es algo que todavía no hemos comprendido en su plenitud. Daniel dio un paso atrás, sintiendo la sorprendente presencia del Señor, dejando que lo eterno cubriera su ser, mientras la multitud, confundida y iluminada, buscaba descifrar la magnitud de la verdad recién revelada. En ese turbio horizonte, la gloria y el juicio de Dios coexistían, dejando un eco resonante en el aire. ¿Estás preparado para la llegada del Rey? La multitud quedó sumida en un profundo silencio, mientras resonaban las palabras de Daniel, cargadas de significado y temblor divino. Las mentes de los oyentes se agitaron con la revelación de un futuro no revelado, y en sus corazones se encendió una chispa de esperanza y temor. No obstante, Daniel sintió que aún había más que debía compartir. Con el rostro brillante de la unción suprema, levantó sus manos al cielo y dijo: El Altísimo ha mostrado su rostro, y en su luz veremos la luz. Escuchen pues lo que el Señor dice, porque se acerca el gran día del Señor, es cosa terrible, y ¿quién podrá estar en pie? Joel 2:11. La hora de los justos y de los impíos está por llegar, y cada uno tendrá que dar cuenta de sus actos ante el tribunal del cielo. El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma quisiera amplificar la voz del profeta. Daniel continuó, su voz resonando como un trueno. Aquel que está por venir ha sido prometido desde antaño. Levantará el estandarte para los pueblos, y a él acudirán las naciones.
Isaías 11:10. Su llegada marcará la culminación de las esperanzas de Israel y de los gentiles. Él es el príncipe de paz, quien tendrá en su mano la justicia de Dios. Al pronunciar cada palabra, la multitud no solo escuchaba, sino que sentía una dura presión sobre su ser, como si los ángeles del cielo temblaran en sus alas, inquietos por la cercanía de la revelación del Hijo de Dios. Entre murmullos de reconocimiento y temor, algunos miembros de la multitud comenzaron a sentir el peso espiritual del arrepentimiento. «Pueblo elegido», continuó Daniel, su voz ahora un suave susurro que cortaba el aire sagrado. «Hoy deben preguntarse, ¿son realmente de aquellos que serán hallados justos en ese día de juicio? Examínenme, oh Jehová, y pruébame, pásame por el fuego de tu mirada». Salmo 26:2. A medida que los cielos se abren, también se examinan los corazones. En ese momento, el sonido de la multitud se tornó un clamor colectivo de búsqueda, intranquilidad y dolor. Algunos se sumieron en la adoración, mientras otros caían de rodillas, invocando la misericordia divina. Fue en este fervoroso clamor que Daniel vio visiones adicionales. El corazón de Dios está lleno de amor hacia aquellos que buscan su rostro. Escuchen la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final del mundo. Mateo 28:20. Sin embargo, la verdad debe ser confrontada. La venida del Rey no solo traerá restauración, también habrá destrucción para quienes se rehúsen a someterse. De repente, un ingreso de luz celestial llenó el espacio, y un ángel apareció entre los pueblos, llevando un mensaje con la impronta de lo sagrado. «He sido enviado», proclamó el ángel con voz resonante, «para que el pueblo escuche que, incluso en juicio, hay un camino de redención. Y sucederá que el que invoque el nombre del Señor será salvo». Romanos 10:13. Este es el llamado de Dios no solo a Israel, sino a todas las naciones. La multitud sintió un estremecimiento, y Daniel se sintió compelido a responder al ángel. «¿Qué más hay, oh mensajero de Dios?», preguntó, no en angustia, sino en esperanza y anhelo. El ángel, con una mirada que reflejaba la luz de la gloria divina, proclamó: «En estos días no solo se manifestará el juicio, sino también un nuevo pacto. Porque he aquí, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva». Isaías 65:17. Un tiempo vendrá en el que la casa de David será restaurada, y aquellos que miren a su rey con fe serán sellados para la eternidad. Con esas palabras, el ángel desapareció en la luz brillante, dejando a la multitud atónita, atrapada entre el asombro y la expectativa. Daniel, comprendiendo el profundo misterio que aún quedaba por desvelar, se volvió hacia la asamblea, su voz llena de fervor. «Amados, este es el tiempo de prepararse, pues la gloria de Dios está a punto de ser revelada. El Señor ha prometido que su mensaje de salvación alcanzará a todos, pero deben estar listos, porque lo que vendrá marcará un antes y un después. No existe nada oculto que no haya de ser manifestado». Marcos 4:22. Así que, ¿están listos para saltar a lo desconocido que Dios tiene preparado para los suyos? Las palabras de Daniel resonaron y un silencio reverente se estableció. La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza y todos esperaban el amanecer de un nuevo capítulo, donde la revelación divina aguardaba. «Porque así dice el Señor, mirad que yo hago algo nuevo, ahora brotará». Isaías 43:19. Prepárense, pues lo que está por llegar cambiará no solo sus vidas, sino también el destino de naciones. Mientras la multitud respiraba la anticipación en el aire, el cielo pareció abrirse un poco más, como si el mismo firmamento estuviera derramando un mensaje de anticipación y gloria. Daniel, sintiendo el latido de lo sagrado, se dirigió a los que los rodeaban con voz profética. «Escuchad, oh pueblo, porque lo que se acerca es un misterio oculto desde los tiempos antiguos, una revelación que sacudirá los cimientos de la tierra.
Un murmullo recorrió la multitud, ojos expectantes y corazones latentes. Daniel se dejó llevar por la inspiración divina y en su interior vio visiones de ángeles descendiendo, portadores de la palabra de Dios. El tiempo se acerca en que los cielos se abrirán sobre el pueblo y los ángeles de Dios descenderán con el mensaje de salvación. Porque he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Marcos 1:2. Este es el tiempo de la gran preparación. De repente, un brillo intenso iluminó el rostro de Daniel, quien experimentó la fuerza del Espíritu que lo guiaba. La voz del Altísimo dice: «Ay de los que son sabios en sus propios ojos y prudentes en su propia opinión». Isaías 5:21. La vanidad de la humanidad no prevalecerá cuando el Creador manifieste su poder. Los rostros en la multitud reflejaron tanto la angustia como la esperanza. Sentían que una nueva fase de su historia estaba próxima a comenzar. Daniel se acercó a un grupo de ancianos, su mirada atraviesa el tiempo. Oh ancianos de Israel, recordad lo que está escrito. El Señor, tu Dios, te levantará un profeta, como yo, de entre tus hermanos, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Este profeta será el testigo fiel, el que confirmará la verdad revelada a nuestros padres. Mientras las palabras de Daniel envolvían a la multitud, otros comenzaron a experimentar un cambio en sus corazones, llenándose de convicción. De pronto, un murmullo surgió, como una ola de adoración que llenaba el aire, y algunos comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo clamando: «Ven, oh Señor, ven». Daniel, sintiendo la intensa búsqueda del pueblo, preguntó: ¿quién está dispuesto a someter su corazón al Altísimo y a clamar por su presencia? Porque el mismo Dios ha dicho: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Este es el momento de humillarse y buscar el rostro de quien puede salvar. Mientras sus palabras flotaban en el aire, un ángel apareció nuevamente en medio del tumulto, envuelto en luz y gloria. No temáis, porque trae un mensaje de aliento. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La fidelidad de Dios está entre ustedes, y, aunque vendrán pruebas, su gracia será suficiente para cada uno de aquellos que creen en su nombre. La multitud escuchó con una ansiedad renovada, reflexionando sobre el mensaje de esperanza e instrucción. Daniel, sintiendo el peso de la revelación inminente, se volvió hacia el ángel y le preguntó: «¿Por qué has venido? ¿Qué más nos revelará el cielo?». El ángel respondió con voz de trueno: «Los días oscuros que vendrán no son el final, sino un principio. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Mirad, el propósito de Dios se despliega como un lienzo de luz sobre la oscuridad, y en la tormenta el Rey levantará su estandarte, su luz brillará, y muchos serán salvos. Con esas palabras resonando en el aire, la multitud quedó en expectación, conscientes de que un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en el libro de sus vidas. El rostro de Daniel brillaba con la unción del cielo, mientras él expresaba la urgencia del momento. El tiempo es corto, preparen sus corazones, pues el pronto retorno del Altísimo a sus fieles es inminente. Mirad que vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Dice el Señor. Pero, ¿estáis listos para ese día glorioso que cambiará el destino de cada alma? A medida que la luz del anochecer caía, el eco de su llamado resonaba profundamente, dejando a la multitud en un anhelo ferviente, preguntándose qué más traería la mano soberana de Dios en su divina revelación. El cielo estaba tingido de un suave resplandor, mientras la multitud absorbía cada palabra que salía de los labios de Daniel, como si cada sílaba fuera un manjar delicado. La atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable, un fuego celestial parecía arder en los corazones de aquellos que escuchaban.
El ángel que había traído un mensaje de esperanza y advertencia había encendido la chispa de un cambio divino en medio de ellos. ¿Cómo nos prepararemos para la llegada del rey?, clamó un joven entre la multitud, su voz llena de urgencia. Daniel lo miró, sintiendo a su vez la responsabilidad de guiar a su pueblo en este tiempo decisivo. La preparación comienza en el corazón. Es en la humildad y el arrepentimiento donde se forjará la senda para el Señor. Ríndanse por lo tanto a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Debemos someter nuestras vidas y buscar su rostro con fervor. Mientras hablaba, las palabras de Daniel encontraban ecos y resonancia en los corazones adoloridos de quienes habían estado sufriendo en el exilio. Un sentimiento de unidad comenzó a tejerse entre ellos. La visión de un futuro brillante brillaba en sus corazones heridos. Comenzaron a levantarse voces de adoración y súplica, un clamor colectivo que ascendía como incienso ante el trono de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Daniel, oído el fervor de la comunidad, comenzó a caminar por la plaza, su mirada llena de emoción y determinación. Su gloria está cerca, pueblo de Dios. Este es el momento para buscarle. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. El tiempo es corto, pero su gracia es suficiente. De pronto, un viento suave sopló, y las sombras que antes cubrían la plaza comenzaron a disolverse. Era como si el propio cielo estuviera respondiendo a las súplicas de su pueblo. Daniel levantó sus manos hacia los cielos, invocando la manifestación de la gloria divina. Que cada espíritu aquí sea renovado por su presencia, cada corazón angustiado sea sanado y cada duda sea borrada. Que el fuego de Dios arda en nosotros. Mientras sus palabras se elevaban, una luz brillante comenzó a descender entre ellos, envolviendo a la congregación con un manto de paz y esperanza. Daniel sintió la cercanía de lo sobrenatural, la gloria de Dios llenaba el lugar. He aquí, el próximo paso se acerca. Escuchad, pueblo de Dios, porque lo que está por venir no solo cambiará nuestras vidas, sino también el destino de las naciones. Las miradas se intensificaron mientras Daniel se preparaba para compartir la revelación que aún palpitaba en su corazón. El ángel me ha revelado que el tiempo está por cumplirse, y la venida del Mesías no será solo un eco de sus promesas pasadas, sino el cumplimiento de una esperanza viva. Como está escrito, he aquí que el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esto significa que en la muerte habrá vida y resurrección. La multitud comenzó a murmurar, comprendiendo que la salvación no solo se refería a ellos, sino a todas las naciones. Daniel continuó, su voz impregnada de la autoridad del cielo. El Mesías enseñará a todos a ver a través de los ojos del Padre, y a amar, a cuidar y a buscar. Y será que en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendrán a mí y dirán, su nombre es grande. Malaquías 1:14. Las palabras resonaron en los corazones y la fe comenzó a levantarse entre los que escuchaban. Levántense, Israel, la llamada a la transformación es nuestra. Es tiempo de dejar atrás el temor y abrir nuestros corazones a lo nuevo que Dios está haciendo. Seremos un pueblo que clama y actúa, en unidad, preparados para el día en que su gloria se revele con poder. Con cada palabra que pronunciaba, el pueblo se fue levantando. Sus corazones ardían en una llama de esperanza renovada. Los ancianos alzaron sus manos al cielo, mientras los jóvenes proclamaban promesas de aliento. «Estamos listos, Señor», gritaron, llenos de anhelos por ver su gloria. «Ven, oh Señor, ven». Pero en lo más profundo de su ser, Daniel sabía que la revelación aún no había terminado. Escuchen bien, porque aún hay más. Que debo compartir. Su voz resonaba con la certeza de que lo divino estaba a punto de manifestarse en una nueva y poderosa manera. Una paz profunda envolvió a la multitud, mientras el cielo parecía contener el aliento esperando la siguiente oleada de revelación. Dios está creando conexiones, uniendo corazones y almas con una finalidad.
Y ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios 2:9. Recuerden esta promesa. Lo sobrenatural está a punto de cruzar la frontera de lo natural en su tiempo perfecto. Con una mirada expectante, Daniel sintió que el eco del cielo resonaba en cada rincón. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? No se detengan aquí, salgan y cuenten estas historias, dejen que el fuego de Dios arda en cada unión que hagan, porque pronto se manifestará una gloria que nos transformará a todos. ¿Quién se atreverá a dar un paso adelante y abrazar esta nueva verdad que está por ser revelada? La multitud, envuelta en el fervor y la expectativa, sintió el peso de lo divino en cada instante. Al mirar hacia lo alto, sabían que el cielo estaba cernido sobre ellos y que la intervención de Dios se acercaba, dejando al aire un profundo misterio sobre el grandioso plan soberano que aún aguardaba revelarse.